Ok. Ajá. Entonces, esta emoción del asco nos hace reaccionar con nuestra corporalidad y casi siempre nos hace es irnos hacia atrás, ¿no? Como cerrar los ojos, nosotros sacamos la lengua como que no permito que entre nada, cerramos nuestras fosas nasales. Todo eso comienza a hacerlo nuestro cerebro antes de que nosotros lo pensemos. ¿Y por qué lo hace? El asco es el guardián de nuestro sistema inmunológico, pero también hace un efecto muy especial en nuestras relaciones interpersonales. Y hay un dato curioso que me pareció curioso y yo dije, sí, y es que, pues dice como la evolución, que para que las personas no se relacionaran entre familiares cercanos, nuestro cuerpo tiene un olor, nosotros tenemos un humor, y cuando sentimos que la otra persona tiene mi mismo humor, hacemos como un límite. Y sí que sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sienten ciertos olores corporales de personas, de sus familias, que ustedes dicen, no me gusta ese olor, me incomoda. Y no tiene que ser como algo, o sea, muchas veces ni siquiera lo perciben otras personas, sino que es como uno. Tiene que ver con la parte de no hacer combinación genética. Entonces, el asco más que una emoción, es un protector de nosotros. A nosotros nos puede producir asco la corrupción. ¿Mm? A nosotros nos puede producir asco ciertas culturas. Y el asco es algo que sí tiene que ver mucho con la cultura y nosotros vamos a tener que manejarlo muy bien y saberlo interpretar. Por ejemplo, hay comidas que nosotros no comeríamos, que en otras culturas son manjares, ¿no? Y imagínense, bueno, y ustedes más que están en un espacio donde la pluriculturalidad es tan abundante, les llega alguien relatándole que se acaba de comer su plato favorito, zanquitas de rana en salsa. Y ustedes, eh, ¿qué le vamos a transmitir a nuestro cliente? Como desprecio, ¿cierto? Eh, ¿Sí o no, Irela? Definitivamente. Acá en Colombia, las colombianas no me dejan mentir, hay una parte del país pues allá viví como la mayoría de mi vida, y es en Santander, en Bucaramanga, comen hormigas culonas. Dicen que es un manjar, yo jamás he comido eso. No me da asco verlas, no me da asco verlas en el tarrito, pero si yo pienso en que yo las muerda, sí. Y hacía parte de mi cultura. Y de hecho, cuando son temporadas de lluvias, ellas caen llegan a como todo, como los jardines, como los porches de las casas, y eso caen en manadas. Y alguna vez dijo mi esposo, como cuánta plata habrá, y yo, uff, eso el kilo debe ser, ni sé cuánto vale, eso es costosito, eso no es económico. Y yo no sé, pero no sé si volverme millonaria, no, yo mejor las recojo y las boto porque por las lluvias caen muertas. No, no sé cómo es el proceso. Pero hay cosas que son de nuestra misma cultura que nosotros no lo hemos tomado. Pero tenemos Profe, que y a mí, dime, perdón que la interrumpa, a mí me fascina que justo cuando habló de la comida me hizo acordar, a mí me pasa mucho con las costumbres que tenemos en Colombia, que comemos sopa con banano y que comemos chocolate con queso. Acá en Perú también toman chocolatada para Navidad. sí, claro. Y yo le dije a mi suegra, suegra, tiene queso.
Y mi suegra tenía, y yo le echaba mis pedacitos de queso a mi chocolate y me miraban todos como que, ay, no, ¿qué está Se haciendo? volvió loca. Sí, pero Sí. ay, a mí me supo tan rico. Igual le di de probar a mi marido y sí le gustó, pero al principio estaba como que en serio, esto sí sabe bien. Y yo Pero, dije, confía en el proceso. Y dije, en serio que sabe rico. Yo le dije, ¿cómo vas a ver feo? Y a todo un país le va a gustar, le dije yo, o sea, no hay posibilidad de que sepa feo. Y él me dice, es que usted le echa limón a la sopa y ya para mí. Y sí, pero fue eso, y eso a las personas les produce asco. a los que no son colombianos, que uno le ponga queso al chocolate, sí lo ven como, uy, no esté tan raro, ¿qué está haciendo? Hay otros Sí. países que lo hacen, no solo Sí, Colombia. sí. Ah, Puerto que Rico yo, lo pues hace también. yo solo he sabido de Colombia, pero sí Puerto les Rico pongo también. Ajá, ahí va. Puerto Ya, Rico lo hace. Yo llegaron sé el que yo lo, Ah, complemento del bueno, chocolate con yo pan lo y he queso. comido y lo es comí antes de ir rico. a Colombia. Así que sí, yo sé que hay otros países que lo hacen. mientras más derretido Ah, esté en el chocolate, mejor. De Eso acuerdo. mojadito así con el sí. pan así mojadito. Uf. No, También. ve, Nosotros, estábamos en el asco y ustedes ya están en la alegría. inclusive con la aguapanela, el quesito con aguapanela, esa también es riquísimo. No es Pero delicioso. otra que me pasó también fue cuando yo en un restaurante que fuimos a comer le pregunté si tenían plátano, porque es que la sopita de pollo me supo un sancocho y yo dije, uy, esto sin plátano no. Y todo el mundo me miraba como esta que está comiendo. Así yo, pero está rico, ¿no? Sí. Pero sí, sí sentí que me miraron como que, Ese me pasó en Argentina, la de la sopa con el plátano me pasó en Argentina. A los argentinos no les pareció como muy glamuroso que yo ande comiendo un plátano, pidiendo un plátano en un restaurante Y para comerme. ellos No, se te ponen la nariz así enseguida. sí, 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 literal. sí. Pero bueno, eso también a veces en la misma cultura es como a muchas personas no les gusta. Pero yo quiero cambiarte la comida a otro aspecto donde nosotros corporalmente manifestamos. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ugh. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Es también asco, pero es Rechazo. rechazo. Asco con rechazo. Rechazo o repugnancia. Ajá. Bueno, pues eso pasa muchas veces con personas, ¿sí? Y no es ni por los olores, sino por la apariencia. ¿Mm? ¿De dónde aprendimos eso? Bueno, hay cosas que son aprendidas. Y pues en Norteamérica, en América Latina, esto ha pasado mucho con temas raciales. ¿Mm? Y fue algo Entre aprendido. culturas. Sí, sí, de culturas. Que, Por ejemplo, yo recuerdo, dime, que hay culturas que no permiten que tú los abraces y te rechazan, te repudian. El tacto no es permisible. sí, 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 sí. Y hay otras que uno queda como que, ¿qué pasó aquí? Me pasó una vez, estaba en República Dominicana y me presentan a un español y pues los españoles dan doble beso, ¿no? Dan Ujú. doble beso. Y en Colombia damos uno. Y este dos y yo ya como que, bueno, y entonces me dice, vamos, tía, que en España es así. Y yo, bueno, está bien, ya, tocó. Pero estamos en República, ¿no? Entonces hay cositas que nos sentimos invadidos, pero ahí sería miedo o asco. Pues si la persona es esa persona que escupe, o eso a mí me pasa, a mí cuando veo gente que escupe saliva mientras habla, a mí eso sí me genera como que me No, doy dos pasos, inconscientemente me suele pasar, me doy dos pasos hacia atrás para que ¿y no me sabes salga. por qué? Y si alguien te ve si tú haces esto, No,
No, es que con que me llegue a caer un pedacito de saliva ajena, ya yo me... no quiero ni Basado, imaginar. basado en lo que estamos hablando, ¿por qué crees que tu reacción es así de inmediata? O si leíste el texto, ¿por qué crees que tenemos esa actitud de retraernos? ¿En lo personal o general? ¿No? Basado en lo que estamos hablando y basado Porque en lo que puede yo decir el siento texto. que es más o menos como usted dice, profe, que es sentir como invasión, como que mi espacio, hay algo invisible que hasta que uno no da permiso, porque por ejemplo, si mi marido llega a estornudarme encima, pues yo no voy a hacer eso, Yo porque sí. ya hay como un vínculo, una intimidad. Pero Pero, pero uno va a hacer algún sonido, uno va a regañar. Lo que pero no sucede, el como, no como ese asco, o sea, ok, como, no como esa pero repulsión, que tú sí dices hay. eso, pero tu cerebro sí dice, te van a contaminar, estás en Ujú, peligro. algo Mm. así, sí. Y eso es lo que necesitamos aprender a diferenciar, ¿no? Porque muchas veces decimos, hacemos esto, lo calificamos todo de miedo. ¿M? A ver, vamos a colocar este ejemplo que está colocando nuestra compañera Lisette. Llega el consultante y dice, mi esposa cada vez que estornudo, si es preciso, se sale de la habitación, me siento rechazada. Desenrédenme en esa pita. Ustedes son las, las que van a atender. ¿Por dónde creen que podrían desenredar esa pita? ¿Cómo podrían explicar la reacción de la otra persona que no está ahí? Y vamos a orientar más hacia la unión. Bueno, y vamos a proteger a esta persona que sí vino a la consulta, que se siente rechazado, que se siente como que no pertenece y que adicional pareciera que su esposa exagera saliéndose de la habitación. Necesitaríamos tener toda la información acerca de estas emociones, porque nuestro cerebro lee, para no irnos más lejos. ¿Qué pasó con el COVID? Alguien tosía y Y uno nosotros asustado. salíamos de ahí. ¿Por qué? Porque resulta que nos enseñaron que las micropartículas era donde estaba el virus. Entonces, nosotros no salíamos de la habitación o donde estuviéramos porque le tuviéramos repudio a la persona, era porque mentalmente decíamos, es contaminación, me voy a enfermar y me voy a enfermar y me voy a morir. Cuando nosotros vemos eso descompuesto entre una taza, cuando nosotros sentimos un olor de algo descompuesto, algo facilito, el camión de la basura pasa y uno queda como recogido un montón de tiempo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Uno dice, claro, este es el camión de la basura. No, mi sistema está leyendo que estoy en peligro, pero en un peligro de tipo de enfermedad, de contagio, Mm. ¿sí? Entonces, necesitamos poder tener como profundidad en esto, porque si nosotros no lo sabemos, no tenemos la información, pues no vamos a poder tampoco dirigir, guiar o aclarar algo que le pueda estar pasando a la otra persona, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen estas reacciones? Bueno, la base primaria del asco es protección, ¿sí? Y es protección de nuestro sistema inmunológico, es protección de nuestro sistema, de nuestros límites, es protección de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes. No fue puesto ahí por hacerle el fo a los demás. O Lisette dijo, porque hay un vínculo, ¿sí? Yo, por más vínculo que haya, no, no soy capaz con que alguien tosa o estornude.
yo de inmediato me corro. Ahora imagínense cuando un perrito estornuda. La gente dice, es más peligroso el estornudo de un perro que el de un humano. Claro, cómo no, igualito. Estamos sacando de adentro de nuestro sistema partículas. Entonces, Mm. sí necesitamos entenderlo. Es nuestro sistema de defensa, más no es de rechazo, por ejemplo. Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito más. Sí, pero ¿qué respuesta le daríamos a ese hombre? Ah, mira, tu esposa seguramente está protegiendo su sistema inmunológico y ni siquiera lo hace con motivo de hacerte sentir mal. Es una respuesta primaria que el cerebro hace sin ni siquiera registrar de quién viene el estornudo. ¿Qué puedes hacer para cuando estornudas que no quede como el estornudo en todos lados? Tenemos un ejemplo claro. La pandemia nos enseñó. Debemos toser y estornudar en el antebrazo o con algo protegernos y luego irnos a lavar las manos. O por ejemplo, se los voy a colocar en este ejemplo que es, ustedes están en una reunión familiar. Alguien entró al baño y se demoró más de lo esperado. Y el lavamanos no queda dentro del baño, queda afuera. Y no fue a lavarse las manos y vamos a comer. Y él va a servir la comida. ¿Qué hacen? Vaya a lavarse las manos. Por favor, a mí no me coges hamburguesas ni me coges ese pan. Se lava Vaya a primero lavarse las las manos. manos. Ah. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque ustedes son asquientos o porque se pueden contaminar? Claro. Ya, ¿sí ven? O sea, lo que pasa es que uno tipifica las cosas, ¿no? Ah, esto sí podría ser contaminante, esto no. Alguna vez una paciente volvió de su trabajo, es una médico que vuelve de su trabajo y cuando ingresa a su casa encuentra a su esposo con otro hombre. Ella dice, lo que a mí me produjo Asco, fue asco. asco. ¿Mm? Mm, Entonces, eh, eh, esta es una de las emociones que nosotros, si la persona se abre a decirlo, bien, pero no debemos escarbar e insistir porque ya corporalmente él genera una respuesta y es náuseas, salivación excesiva. ¿Ah? Entonces ustedes, se supone y se espera que cuando el consultante está en una sesión, él debe de salir mejor. Y nos ponemos a hacerle entrar al tema de lo que esto produce. ¿Cómo sale? peor. Esta es una emoción que nosotros debemos profundizar, entender y saberlo tratar. Ahora, les doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si mi consultante llegó, me ha pedido que le preste el baño, el lavamanos, 3 veces porque tocó una porcelana y me permites el lavamanos, por favor? Se lava las manos y se lava las manos. ¿Qué tiene esta persona? Rasgos Tiene obsesivos. OCD. Una enfermedad. Estaba bonita. Tiene muy probablemente, y si tú le ves las manos y sus manos están como desgastaditas, como peladitas o con una especie de resecas, dermatitis o resecas. resecas, pues me da una señal que esta persona no tiene asco. Esta persona tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Pero ese no es un motivo de consulta, es otro, Ujú. ¿sí? Entonces, o una sesión familiar, no sé,
voy a plantearlo así, una sesión familiar, esto pasó, donde la abuela llega y dice, es que mi nieta nos tiene asco a todos. Nunca, las puertas de la casa no las abre con la mano, sino con el pie. Todo lo coge con un papel y lo recibe con papel. Eh, Uno no puede hacérsele cerca. No, nos tiene asco a todos. María, Miranda, ¿tú qué crees que tenía esta joven? Igual son rasgos del trastorno obsesivo compulsivo. Por no sé qué cosa en su infancia más temprana. Ujú. Ella, ¿Qué sucedió después de la pandemia que mucha gente con la contaminación, porque yo trabajaba, la que era compañera mía de trabajo, ella siempre tenía guantes puestos y ella tenía que poner papel en todos los lugares, no podía tocar nada y si tocaba, si le tocaban el teléfono era una cosa y era que ella quedó traumada con el COVID. ella tenía miedo y eso es Ya, diferente. Pero este otro caso que te estoy ya. mencionando, bueno, y eso necesitamos entender los contextos, ¿sí? Porque, mira, en el contexto del COVID, las personas no eran trastorno obsesivo compulsivo, Mm, tenían miedo, yeah. ¿sí? Mm. En el contexto que te estoy mencionando, donde la abuela en la Sí. terapia es la que menciona y se siente rechazada por su nieta, eso no era que le estuviera asco a ellos. La nieta estaba desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo porque en su mente creía que todo absolutamente tenía bacterias y uno va a ver y la verdad, todo tiene bacterias. Pero no todas esas bacterias la van a atacar. ¿Mm? Y tenía que ver con otra cosita, ¿ya? Entonces, eh, necesitamos poderlo identificar, poderlo conocer bien a fondo, para poderlo como etiquetar, para poder ser apoyo. ¿Ustedes podrían manejar un caso de trastorno obsesivo compulsivo? Como coach, no. Esto sería como para un psicólogo. Tendríamos que referirlo. De inmediato, de inmediato. Ahí no hay un manejo de emociones. Ustedes se podrían desgastar, pero todo lo que quieran. Porque ahí lo que hay es una conducta repetitiva de manera obsesiva, Ujú. ¿sí? Entonces es diferente. Entonces, miren cómo estas emociones que parecieran negativas, ¿no? Porque uno dice, el asco es una emoción negativa. ¿Qué realmente es? ¿Una emoción qué? Neutral. Protectora, De protección. protección. Ahí. Si tú abres la nevera, ves eso así ya con pelitos, el plato que tenías guardado, ¿tú lo leerías? A la visión dice, para la basura, ¿sí? Y es más, uno como que bota el recipiente, se lava las manos y entonces de inmediato uno dice, voy a sacar todo lo de la nevera, voy a lavar, voy a limpiar, porque es que hay contaminación cruzada y está en riesgo la vida de mi familia, ¿sí? No es miedo, es asco y es protección. ¿Mm? Entonces, eh, necesitamos tener la claridad, poderlo manejar y tener muy en claro qué cosas amenaza integridad física, emocional o moral. Y en el caso que les menciono de la médico que llega a la casa, ¿cuál integridad ella podría querer proteger al cortar su relacionamiento con su pareja? Tu salud, Moral. su salud y sus principios morales también. Completamente.
¿sí? O Es que sea, tú solamente pensar que no, ni pensarlo. no pienses eso. Eh, entonces, si ven, si vamos notando cómo estas emociones juegan algo tan importante, entonces, su función es alejar y poner límites. ¿Mm? Es para poner límites. Eh, bueno, ¿por qué muchas veces el consultante confunde el asco con el miedo? Porque Son ambas sensaciones parecidas. son parecidas, pero nosotros debemos poder, el asco es más fácil, el miedo es imaginario, ¿no? El asco tiene una función real e inmediata. El miedo puede ser tomado de otro lado, pero el asco es algo que tú estás viendo, oliendo o sintiendo una textura. A ver, imaginémonos que metemos la mano debajo de la cama y de repente yo toqué algo mojado. ¿Qué hacemos? Saco la mano rápido. Saco la mano, lavas. se me eriza la piel, todavía no sé qué hay, pero yo voy y busco una escoba, un palo, pero yo la mano no la vuelvo a meter ahí, ¿no? Claro. Y eso es protección, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo en nosotras mismos, cómo funciona. Entonces, eh, ocurre que pasa activación del sistema de protección, genera reacciones corporales intensas, tanto el miedo como el asco, y lo que casi siempre nos produce es evitación, por eso la confundimos. Pero el miedo es algo malo que puede pasar, ¿no? Y nos produce un impulso de huir o de protegernos. Y el asco es algo ya que ya fue vivido como inaceptable. Y entonces en nosotros nos produce un impulso de rechazar y de cerrar. ¿Mm? Entonces es como la diferencia. Eh, Cuando el asco está cronificado, o sea, nos volvió crónico, la persona vive en un estado permanente de hipervigilancia emocional y todo el tiempo está interpretando el mundo como contaminante, inseguro o invasivo. Esa es cuando se vuelve algo crónico. Muchas veces tiene que ver con el TOC. Y yo me imagino que ustedes alguna vez han visto este programa de los TOC con la limpieza, sobre todo en Inglaterra, que tienen unas maquinitas para medir cuántas bacterias hay en el sanitario, que ellos ya lo lavaron 30 veces previamente, con todo tipo de detergentes y todo, e incluso le ponen la maquinita y dicen 0% o menos tanto por ciento, puedo tomar agua de mi sanitario. Ese programa me motiva a mí a hacer oficio. Lo veo y después me paro a hacer Y oficio. hace uno algo, ¿cierto? Uno dice, hoy estoy como un acumulador. Exacto. Sí, 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 sí. Pero cuando uno mira la vida de la persona, pues se la gastó económicamente, en tiempo, en todo y en destrucción de sus relaciones interpersonales, porque tiene una obsesión con algo que le roba la vida y que deja de ser funcional. No sirve a los otros para ir a hacer aseo, ir a organizar, ir a botar cosas, pero a él le roba la funcionalidad de su vida. Bueno, em, el primer paso no es eliminar el asco, sino diferenciar. Y les hago esta pregunta. ¿Esto que siento es miedo a que algo ocurra o es rechazo a algo que ya fue vivido como dañino? Entonces, estas son como las preguntas que, que el consultante, que el coachee debe de hacerse o que nosotros debemos inducirle a que se haga, ¿no? Eh,
Nombrar las cosas con precisión reduce la intensidad emocional y devuelve la sensación de control. ¿Mm? Entonces, eso Mm. aliviaría de inmediato. Hay que escuchar el mensaje del astro. Desde el coaching, toda emoción es información. Y el astro casi siempre surge con una pregunta. Y es, ¿qué límite fue traspasado? ¿Qué experiencia no fue procesada? Es lo que necesitamos entender de esto. ¿Y qué valor personal fue vulnerado? El objetivo no es vivir el evento, sino rescatar el aprendizaje de eso. Así que nosotros sí estamos llamados a poder reordenar, pero nosotros necesitamos tenerlo claro, porque si no, entramos, dijo un amigo, en show con nuestro cliente, con nuestro coaching. El asco vive principalmente en el cuerpo. ¿Mediante qué? Necesito que me ayuden a mencionar 4 cosas. ¿Cómo se manifiesta el asco en el cuerpo? Pero ya no desde lo corporal y nuestros gestos, sino desde adentro. ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué? Náusea, Ajá. ¿Qué más? Repulsión. ¿Qué cosa? Con repugnancia, Rechazo, ¿no? rechazo. Sí, sí, ajá. ¿Qué otra cosa aparece de inmediato en el cuerpo cuando hay sa- asco? salivación, Sí, en algunas ocasiones salivación, pero ¿qué otra cosa? Como Tensión muscular. escalofrío. Tensión muscular, porque uno como que se frena, como que hace de una vez, pone las manos, como que uno dice, suéltese. ¿Qué otra hormona se está activando cuando aparece el asco? cortisol, Ajá, de una, ¡tuc! Se dispara, porque estamos en peligro, ¿no? tensión, ujú. Uno se tensa. Voy a indicar 3 cositas que, eh, una cosita, una cosita que podemos enseñar y que debemos nosotros también practicar, y es la respiración consciente. Cuando nosotros oxigenamos nuestro cerebro, de hecho, cuando nosotros tenemos sensación de asco o náuseas, cuando empezamos a respirar bien, ella se reduce. Y lo digo cuando uno tiene alguna enfermedad. O la típica, cuando uno va viajando, se mareó, pero cuando aparece la salivación excesiva, entonces ya no tiene vuelta atrás, para y busque dónde vomitar. Pero cuando No lo comienza, para nadie. sí, eso no lo para nadie. Hasta por nariz y boca. Ya cuando empieza la salivación excesiva, Ya no hay nada. olvídalo. No para. Sí, olvídese. Eso Tú ya puedes pararlo en ese punto. Todavía tú puedes parar el vómito con la respiración. antes de la salivación excesiva. ¿Ah? Pero cuando está la salivación excesiva, no, eso ya viene en camino. Ya. Ya ahí no hay cómo manejar. Y hay que poder enseñarle a la persona a detectar esas señales físicas, ¿sí? Para que pueda identificar cuándo es una de otra emoción. ¿Mm? Hay que aprender, eso nos lo enseñará la doctora Prieto luego, a desactivar las respuestas automáticas para poder crear una experiencia de control interno. Yo tuve un tratamiento médico que me producía muchas náuseas y yo aprendí cuando me aparecía el síntoma y comenzaba a respirar. Pero por eso sé
que cuando aparece la salivación, entonces no hay vuelta atrás. Entonces, No, solamente pon la cara en el toilet porque sí, entonces cuando yo como que, ay, a mí, en mi caso, me producía como eructos y yo se me activó esto. Entonces comenzaba a respirar, me relajaba, me calmaba, ¿no? Porque es que este ácido clorhídrico que produce el vómito nos puede estar dejando sin dientes. Entonces me calmaba, me tranquilizaba y aprendí a identificar qué me lo causaba. Habían algunos alimentos que era el que me causaba. Entonces, ya cuando yo veía un pollito a la bróster, yo decía, veneno, yo eso no puedo comer, ¿no? Entonces, esa experiencia previa me enseñó a qué cosas sí, qué cosas no, y autocontrolarnos. Doctora, ¿va a decir algo? Aquí estoy, sí señora, voy a decirles algo. Interesante el tema, ¿verdad? Es un tema de pronto como que uno nunca piensa en esa emoción y miren todo lo que la doctora nos ha traído hoy de aprendizaje. Me gustaría aportarles un poquito en torno ya a la práctica como tal de coaching. Cuando ustedes se encuentran con una persona que le llega con un caso, por ejemplo, es que le tengo asco a mi marido. Bueno, ¿y por qué el asco? Porque es que descubrí que me estaba siendo infiel. Entonces, el solo hecho de pensar que él estuvo con otra persona ya genera en mí unas emociones, esa emoción, una emoción de asco, guácalas. El solo pensar que me voy a tener que acostar con una persona que estuvo con otra persona, y más si conozco a la otra persona y tengo unos preconceptos sobre esa persona, entonces se complica muchísimo la dinámica. Pero eso es lo que vamos a recibir nosotras en consulta, ¿no? Y es empezar a llevar a la gente, a nuestro cliente, a la persona que tanto necesita a generar conciencia, ¿no? De cómo nosotros hay ciertos actos que son una mezcla, literalmente, entre el desamor, entre las emociones diferentes y entre un hecho que probablemente está lejos de nosotros o externo a nosotros, como una infidelidad. O sea, la infidelidad no tiene nada que ver en sí conmigo, yo no la viví, yo no la sentí, pero sin embargo yo estoy sintiendo esas emociones, estoy viviendo esas experiencias negativas, aunque eso es un fenómeno que está fuera de mí. Y eso es lo que desde el punto de vista de la psiquis humana es complicado, no es complejo de manejar. Pero eso es lo que nos encontramos. Entonces es muy importante en ese sentido, no solamente por infidelidad, encontramos otros ascos, ascos a animales, por ejemplo. Y entonces la gente dice, ok, es que tal animal me produce asco, ver una lagartija me produce asco, o ver una cucaracha me produce asco. Y hay que también encontrar el límite entre esa emoción de asco y una situación de pánico que la persona puede enfrentar por un asco. Pues el asco puede ser la emoción primaria, pero puede desencadenar a otra cantidad de cosas que de pronto no son de nuestra competencia tratar, pero que nosotras sí tenemos herramientas, inclusive yo les voy a enseñar a ustedes algunas para eliminación de fobias, por ejemplo, que son técnicas muy simples, que uno simplemente intenta, las intenta y cuando uno ve si funciona rico, si no funciona, pues uno remite, ¿no? Siempre con el cuidado de primero remitir, obviamente. Pero hay cosas que nosotras sí podemos hacer. Pero ahí, ese conocimiento tan importante entre, ok, cuán grave es la situación, ¿sí? A qué instancia estoy llevando yo mi propia concepto de una emoción y me estoy dejando manejar por la emoción que llego inclusive a tener un ataque de pánico o que llego a romper una relación radicalmente porque yo estoy todo el tiempo alimentando esa emoción. Entonces recuerden que las emociones podemos gestionarlas. La doctora la doctora Selfa la próxima semana nos va a hablar de gestión emocional. Porque aquí el truco de todo esto es sí, conocer las emociones nos ayuda a entender a nuestros clientes, nos ayuda a ver por qué reaccionamos de una manera u otra, por qué nosotros mismos tenemos ciertas tendencias conductuales. Pero cuando hablamos de gestión, nos centramos en el mundo de, ok, esto no tiene por qué controlarme a mí. Y es lo que le vamos a poder regalar a nuestros clientes, ¿no? Tú puedes sentir eso, pero no tiene por qué controlarte. Podemos modificarlo, podemos cambiarlo. Hay herramientas y con esa cantidad de herramientas que hemos estado aprendiendo, podemos darles a ellos una mano increíble para que no se hundan
en este mar de emociones negativas que tanto daño le hacen al ser humano. Doctora, perdóname la pregunta. Y en ese caso que el paciente, perdón, que el cliente le diga a uno que le tiene asco al marido, que cómo lo trata uno ahí, porque eso es un tema bien delicado. ¿Cómo le quito ese problema? Recuerden que nosotros no somos magos, ¿no? O sea, no quitamos ni ponemos, pero sí es decir, ok, vamos a analizar el reason why, vamos a ver la historia, para eso tenemos herramientas, ¿no? Y una herramienta que vamos a ver pronto es la herramienta de la línea de la vida. Entonces ahí empezamos a decir, ok, vamos a aplicar con esta herramienta de la línea de la vida y vamos a entender en qué momento comenzó el problema y cuál es la razón primordial de ese problema. Y empezamos a llevar a nuestro cliente a que se concientice de que probablemente en muchos casos a lo último dicen, fue una tontería, fue una mala interpretación lo que yo tuve, que me generó esta dinámica, no fui capaz de perdonar, no tuve las herramientas adecuadas para perdonar. Traigo un trauma de niñez de pronto porque mi papá y mi mamá fueron divorciados o porque hubo infidelidad en el marco de mi familia. Entonces ya empezamos a adentrarnos en la vida de nuestro cliente, porque recuerden que en el coaching, lo bonito que tiene el coaching es que el coaching no da pastillas. El coaching no da esto para que usted se alivie, no. Las herramientas en el coaching nos permiten hacer un caminar, un transitar, un acompañamiento permanente para que la gente empiece a sanar. Eso es una experiencia que vamos a tener el sábado, ¿no? Cómo nosotros empezamos a sanar de cosas que de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta que cargamos. Entonces, en ese caso, irnos a esa línea de la vida, a esa historia de esa relación, donde podemos encontrar dónde comenzó el asunto, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Ah, pues es que el tipo me fue infiel, pero es que yo nunca le daba nada. Durante años lo mantuve a dieta, completamente, a nivel de intimidad. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Entonces, de pronto yo misma pude originar que la persona, pero nunca lo reconocí, porque siempre solamente vi el punto negro en la hoja blanca, que fue la infidelidad como tal. Entonces, hay diferentes, ¿no? Y ustedes en la medida que van haciendo prácticas de coaching también se van a ir integrando con este tipo de casos, ¿no? Y van a poder analizar. Pero sobre todo aquí lo importante es que ustedes puedan aplicar las herramientas para que puedan llevar a su cliente a cuál, por qué pasó, qué fue lo que pasó realmente, por qué reaccioné de esa manera. ¿Pude haber reaccionado de otra manera? ¿Pude haber interpretado diferente? Para que él mismo después diga, sí, realmente de pronto fue una tontería, o al final diga, no, realmente la infidelidad no fue justificada, porque yo hice esto, A, B, C, mi relación era esto y esto, y no tenía por qué haber una infidelidad. Entonces ya la persona toma una decisión en un momento dado de divorciarse, pero lo hace con completo conocimiento, sin culpa, con conciencia plena, ¿cierto? Y la decisión pues es de la persona. Al final nosotros no aconsejamos, ¿no? La persona tiene que tener todas sus herramientas, sus argumentos para poder tomar una decisión que sea lo mejor para ella. Mm. Lo que se tenía la mano arriba. Sí, doctora. También hay traumas que suelen generar asco hacia algo y creo que ahí sí estaría bueno hacer derivación. Por ejemplo, yo tuve, en mi caso personal, yo les digo, cuando a mí me violaron, yo como no vi, o sea, hay mucha gente gente en su inconsciencia, ¿no? Que le dice a uno, ay, pero por lo menos vos no estabas consciente de la violación, pero al mismo tiempo eso generó un trauma en mí, como que yo no sé si hay alguien a quien le violen peor o mejor, creo que eso no existe. Pero sí el no haber sido consciente o algo como que hizo que mi imaginación, que es muy creativa, rellenara ese espacio de muchas maneras. Entonces a mí en mi cabeza me han hecho eso de muchas formas. Entonces yo agarré un asco a los pipís, Orgasmo. al órgano reproductivo masculino enorme, al punto en el que yo sentía las ganas de vomitar sin vomitar, eso sí, no he llegado a vomitar, pero sentía las arcadas y lloraba cada que veía uno. Y creo que en ese tipo de ascos sí estaría bueno una derivación psicológica, porque a mí la psicóloga fue la que me hizo
todo el proceso para que, bueno, hoy yo lo pueda compartir con ustedes y no esté con reacciones corporales o que realmente me sienta que es algo que arruinó mi vida o lo grave que estuve antes, ¿no? Pero sí creo que pues se los comparto por si alguna vez tienen algún paciente que les dice, no, pues que yo veo eso y me dan ganas de vomitar. Si les puede servir el caso mío, capaz les pueda dar la lucidez de que sí es un caso para derivar. Digo yo, no sé, doctora, ¿usted qué Gracias, piensa? Lisette. Sí, sí, porque ahí hay trauma. Sí, ahí Entonces, está. acá no trabajamos el trauma. Entonces, sí, efectivamente, sí. Mire, Aquí, pero lo bonito que tenemos y de una vez, porque ustedes van a empezar a hacer prácticas, ¿no? Y con toda la confianza del mundo, ustedes pueden decir, ok, nosotros tenemos un equipo, es el equipo de Manuel Christian University. Una persona que ustedes vean que tiene un trauma, que tiene una situación que requiere ayuda, consulte con nosotros. La doctora Marta Liliana hace consultas online. La doctora Selfa hace consultas online. Yo también hago consulta online. Entonces es muy, muy bueno que ustedes sepan que ustedes tienen un equipo de gente que está preparada. La doctora Marta Liliana es experta en trauma también, igual que la doctora Selfa. Entonces son personas que uno dice, uy, espere, yo no, yo puedo darle la mano a la persona, no solamente para que hable conmigo y se desahogue, que hable conmigo y se sienta escuchada, que yo pueda estar ahí para comprenderla, sino que yo le pueda decir, ok, tú requieres un camino mucho más profundo, ¿no? Algo mucho más profesional en el campo de la psicología y yo te puedo remitir a donde gente que uno sabe que es cristiana, que tiene unos parámetros adecuados, que lo va a manejar con ética y con profesionalismo y que no nos van a hacer quedar mal. Entonces, es muy importante y desde ahora ya aprovecho el comercial, ¿no? El comercial no pagado. Y es que sí, nosotras debemos tener un sin equipo comisión. sin comisiones, ¿sabes? Debemos tener siempre un equipo de profesionales a quienes podamos remitir nuestros clientes. Siempre. Al final, ya cuando ustedes ya estemos en el módulo último, ustedes van a ver allí estos parámetros, ¿no? Siempre en su práctica profesional, un listado de profesionales en el campo de la psicología, en el campo de Psiquiatría. y en el campo de la psiquiatría. Debemos tener a alguien, y si es conocido mejor, o si es de nuestra iglesia mejor. Y algo adicional, recuerden que los pastores no son psicólogos, a menos que hayan estudiado psicología, ¿sí? Porque lamentablemente en muchos casos los pastores asumen el rol de consejeros, pero ellos pueden ser consejeros, pero no son psicólogos. Entonces asumen el rol de consejero psicólogo y a veces meten la pata, ¿no? Esta semana les cuento así rapidito, me llegó un caso, doctora Marta Liliana, de un señor que él, tiene una relación muy disfuncional y la señora quiere divorciarse de él. Y entonces él me llama y me dice, no, doctora, mire, lo que pasa es que yo ya leí la Biblia y ya leí unos libros de mi iglesia donde los parámetros son claros, solamente con adulterio es que yo me puedo divorciar. Y pues yo no le he sido infiel a mi esposa. Entonces yo le digo, pues sí, eso es verdad bíblicamente hablando, ¿no? Pero ¿qué más hay ahí detrás de toda la olla, ¿no? Cocinándose. Y entonces él me dice, y yo ya le dije a ella que sí, porque yo hablé con el pastor. Y yo le dije, ella me está diciendo que yo me tengo que ir porque ya la relación no funciona, llevamos 3 años que la relación está muy mala. Y entonces yo hablé con mi pastor y el pastor me dijo, no, usted no tiene que irse de ahí. Quédese ahí porque si usted se va, ella lo hace a usted pecador y usted la hace pecadora a ella porque ella lo convierte a usted en adúltero. Entonces él, claro, él con esa autoridad que viene y me dice a mí eso, ¿no? No, yo no tengo ningún problema, el problema es de ella ya. Y cuando ya yo me voy Vuelva ella. profundizar en lo que ella dice, no, eso es un rollo, eso es una cantidad de problemas. Este señor tiene problemas, vicios de juego, tiene vicios de una cantidad de cosas. ¿Ves? Entonces el pastor da su opinión de una manera muy, muy, muy sabia. Obviamente nosotros como líderes espirituales nunca estamos pensando que una pareja se divorcie, queremos siempre salvar, eso es lo que somos llamados a eso, ¿no? Pero a veces como no tenemos el background profesional de la psicología, pues entonces no ahondamos ni profundizamos en eso, otra cantidad de cosas que son importantes de analizar en un caso determinado y damos sugerencias a la ligera. Por eso reitero, nosotros como coaches no aconsejamos. Ojo con eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ay, no, tranquila, váyase que eso no hay problema. No, que se va y después se arrepiente de haberse ido y le echa la culpa a usted. Entonces nosotros siempre llevamos. Y eso, no,
esa fama de que usted le desgració la vida por hacerle caso, no me la quita a nadie, ¿no? Correcto, así. Sí, eso sí. Usted se ganó ahí ese estigma de que usted fue el que me dañó el matrimonio, por usted fue que nunca pude volver. Y llevaban 20 años sin hablarse, Yo tengo un pero el caso, culpable es uno. yo tengo un caso de un pastor que cometió ese error y ellos después se arrepintieron de divorciarse y obviamente ellos se fueron de la iglesia y nunca perdonaron al pastor, que el pastor le dijo, no, divórciate, ¿no? Entonces uno no puede meterse en ese campo y decir lo que la persona vaya a hacer, pero sí tener muy claro, mis niñas lindas, que aquí el secreto es educar, educar en el marco de la gestión emocional, educar en el marco de la comunicación, en el marco de la asertividad y ayudar a la gente para que pueda tomar ese tipo de conciencia, ¿no? De trabajar con ellos mismos y con su propia relación. Así es, Gracias. completamente. Le robé un ratito. Tengo, sí, está bien. Tengo aquí por último, ya para terminar, eh, cuando, cuando estamos trabajando con esta emoción, hay que hacer entrenamiento en límites saludables. ¿Por qué? Cuando el asco es constante, suele haber límites difusos. Entonces, ¿qué cositas se trabajan desde acá? Es decir no sin culpa, reconocer lo que sí es aceptable y elegir conscientemente con quién, cómo y hasta dónde vincularnos, que es como lo más que se presenta, que tiene esta relación. Y voy a aquí a pellizcar un pedacito de lo que pasaba con Lisette. Elegir conscientemente con quién, cómo y hasta dónde vincularse. Tendría que ver con el tema de lo que estaba pasando. ¿Qué pasa si no hubiesen trabajado en ella ese trauma? Pues probablemente no se había podido casar. No. ¿Mm? Entonces, sí necesitamos identificar cosas, tenerlas claras para poder entender hacia dónde ir. Y cuando estas emociones son patológicas, derivar de inmediato. Mis queridas, ustedes son un encanto y estoy segura que van a ser un papel muy aliviante y todo esto va a ser aliviante para ustedes y va a ser aliviante para otras personas cuando busquen su ayuda y su orientación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o medianamente claro. Estuvo claro. Muy Sí, claro, muchas gracias. claro. Nos toca leer, ¿sí o no? Nos toca leer para, para, para tener más contexto y más idea de estas cositas que parecen pequeñas, pero no son. Les quiero mandar un abrazo inmenso. Me encantó verlas y animarlas para que el próximo jueves estemos aquí todas en sintonía. Un abrazo para todas. Niñas, antes de que se vayan, Muchas gracias, doctora. recuerden que el sábado, 3 de la tarde, las que van a estar en mi oficina traen una colchonetica porque nos vamos a acostar en el piso. ¿Ok? Mm, no tienen que traer nada más. Van a ser 2 horitas bien ricas de una charla interesante y una práctica. Y, ¿qué más les iba a decir yo? Espero que estén avanzando en plataforma, que hayan podido leer bastante de todo el material. Si ustedes ven ese material de las emociones que hay en la plataforma, cada emoción está explicada de una manera muy, muy profunda. Entonces les vuelvo a repetir lo que les he dicho en otras ocasiones, guarden ese material, porque cuando ustedes tengan una persona que llegue como con la loquera de la emoción de la rabia, pues ahí tienen el material. Cuando llegue una que le tiene asco al marido, ahí tienen el material. Y tienen todas las herramientas para cómo trabajarlo en el contexto del coach. ¿Listo? Así de que aprovechen todo ese material, léanlo. Espero que también estén trabajando con sus sesiones de coaching de este módulo. Nos queda la próxima clase con la doctora Selfa Sí, y pasamos al este es siguiente el- módulo. Se acabó este módulo. Vamos para el quinto. Increíble. Sí. Increíble. Entonces, si ustedes no han avanzado con las sesiones de coaching, por favor, pilas. Si tienen algún problema con que no tienen un coachee para hacerlo, que no tienen un compañero que no han conseguido, déjenme saber que yo les consigo. Ay, no. Yo les Am- consigo, no me preocupen.
Bueno, Y se atienen a las consecuencias de lo que yo les conté. Este sábado es de 3 a qué horas, dice, doctor. 3 a 5, Linda. Oh, bueno, yo voy a tratar de ir, porque es que surgió que pues yo ya teníamos las otras fechas y como se cambió, ya tenía yo otra programación, pero vamos a no ver. alcanzo a llegar, por más que quiera. Dale, Oiga, pero antes de graduarnos deberíamos de hacer algo. A ver si alcanzo a llegar, doctora Prieto. vamos ¿Y a la dirección por dónde es, doctora? ¿Está muy lejos de Longwood. Longo? Ujú. Media hora. No es tan lejos, Ok. vamos a dar la dirección, es ahí cerquita a Costco, relativamente cerca a Costco de Altamonte. Oh, ok. A como a 5 minutos de Costco queda. Mándeme la dirección y yo le pongo el Está GPS y bien, llego así. Ujú. está Porque yo bien. no sé del Costco dónde queda, así que Es de estaría 3 a perdido. 5 de la tarde, así de que allá nos vemos, va a ser una experiencia bonita, no se la pierdan, si pueden de verdad, vayan porque no se repite. Y las que están lejitos, que no van a estar en esta experiencia, las contacto para que lo hagamos en grupo, ¿ok? Porque es un tema bien interesante que no está dentro de la certificación, tema de especialización, pero de todas maneras, pues ustedes van a tener las bases desde ahora. Es un regalito que les quiero dar a ustedes. Apúntenme. Niñas lindas, cualquier otra cosa, me escriben por el grupo. Recuerden que estamos aquí para ustedes. Si tienen inquietud, si tienen problemas, cualquier cosa, niñas, necesito que escriban en ese grupo. De aquí en adelante las voy a bombardear todos los días con mensajes en el grupo. Llegó la hora en que ya Mucho. push, push, porque ustedes necesitan avanzar, número uno y número dos, porque hay mucho material bonito que ustedes tienen allá a la mano para que aprendan. Entonces les voy a empezar a mandar mensajes todos los días. Me van a oír, me van a oír. Me Las van a conocer en este 2026. contra. Abrazos. Ya tengo computadora nueva, entonces ya tengo que usarla con todas las Qué herramientas. miedo. Las quiero, las bendiga. Nos vemos el sábado. Gracias, Abrazos. doctora. Gracias, bye. Chao. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios Bye la bye, bendiga. todo. Gracias, Liliana. Con gusto. Abrazos. Cuídense, Bye. 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 Thank Bye. you. Bye bye.